Imer Noticias presenta. Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Hoy es el jueves 5 de junio de 2025. Tenemos mucha información, es un día importante en materia noticiosa. Hoy se recuerda un aniversario más de la tragedia de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Una de los episodios más tristes, más devastadores en la historia reciente de nuestro país, y que es una muestra, entre otros elementos, de la impotencia que implica el haber vivido bajo un régimen como el de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa y sus secuaces, que no solamente desató un baño de sangre en todo el país, sino que protegió a los verdaderos responsables de la tragedia en la guardería ABC, donde 49 niños perdieron la vida, y los protegió básicamente porque entre los responsables se encontraban familiares de este sujeto a quien protegió Felipe Calderón. Es una de las huellas que quedan allí de un episodio que vivió México, que es uno de los momentos más tristes, pero sobre todo más vergonzosos en la historia reciente de nuestro país, y que está todavía pendiente el que se asuman las responsabilidades y se sancione a quien tiene que sancionarse, y no me refiero necesariamente a quienes se enfrentan y enfrentaron un proceso judicial por la participación que tuvieron por omisión en esta tragedia, sino a quienes crearon ese entorno de impunidad, de desigualdad, de desprecio a la vida humana, y que tienen nombres y apellidos. Uno de ellos, el de este sujeto, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Pero tenemos también otra información. La Suprema Corte avanza en la integración de quienes van a formar parte del nuevo periodo que va a iniciar a partir del 1 de septiembre. Terminó ya el conteo de las actas de la votación del pasado domingo. Ya también prácticamente ha terminado el conteo de las actas de la elección para los próximos integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. El proceso todavía continúa y seguirá por lo menos una semana y media más, según ha dicho el Instituto Nacional Electoral. Y también información importante en materia de una de las demandas que presentó México ante Estados Unidos por la responsabilidad de las armerías en la ola de violencia que padece nuestro país desde hace ya algunos años. De todo esto y más le tendremos todos los detalles dentro de unos minutos. Así es que, si le parece, comenzamos. La Corte Suprema de Estados Unidos impidió que 2 armerías estadounidenses sean demandadas por el gobierno de México. El máximo tribunal estadounidense resolvió que no hay sustento para que México acuse a los fabricantes de que un tercero, como cárteles de la droga u otros, utilicen sus armas para cometer crímenes. En el marco del Día Internacional del Medio Ambiente, el gobierno federal, en 17 estados costeros y en 63 playas, hará una limpieza en más de 179,000 metros de playas. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la jefa de gobierno, Clara Brugada, anuncia un decálogo medioambiental para la Ciudad de México. Contempla reforestar zona urbana con 40 millones de árboles. Los museos de Lina, como el Nacional de Antropología, el Nacional de Historia Castillo de Chapultepec y el de las Intervenciones, volvieron a abrir sus puertas este jueves con la presencia de elementos de seguridad de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, tras su cierre por 2 días ante la falta de personal privado después de una nueva licitación. Los asistentes pueden entrar sin ningún problema. Imer Noticias presenta El Acento, con Alberto Nájar, tu punto de referencia. Escuchamos esta canción que se llama Las Tres Pelonas.
la interpreta el mariachi Los Reyes de Guadalajara. ¿Y por qué la oímos? Bueno, porque un día como hoy, pero de 1878, nació Doroteo Arango, a quien todos conocemos como Pancho Villa, uno de los personajes más importantes en la historia de nuestro país, la historia del siglo pasado, y que forma parte del imaginario no solamente popular, sino también histórico, económico y todo lo que usted guste y mande. Pancho Villa es, junto con Emiliano Zapata, los héroes más populares de la Revolución Mexicana, y todavía en estas fechas se le recuerda con mucho cariño a José Doroteo Arango Arámbula, quien nació, como le digo, un día como hoy de 1878 en La Coyotada, ahí justo en Chihuahua. Él fue pues gobernador de esa entidad, fue un líder revolucionario, sobre todo se le recuerda por eso, porque era un estratega militar pues muy reconocido. Él utilizaba tácticas que prácticamente desmantelaron al ejército de Porfirio Díaz en varias ocasiones, en varios momentos. Pancho Villa también es uno de los protagonistas, más bien es el protagonista central de uno de los episodios que más vergüenza le da a Estados Unidos y que le cuesta trabajo reconocer, pero pues es la realidad. Porque la única invasión que ha tenido en su territorio Estados Unidos la protagonizó Pancho Villa cuando se metió al territorio estadounidense y pues se fue a atacar a Estados Unidos, una población cerca de Palomas, y pues se dio toda una persecución que se organizó del ejército estadounidense para cazar a Pancho Villa. Nunca lo pudieron encontrar. A pesar de que entró la caballería sin ninguna autorización, sin permiso, la mítica caballería estadounidense, jamás dieron con él, lo cual habla justamente de la capacidad de estrategia y de la protección sobre todo que tenía Pancho Villa del pueblo de México en aquella región del norte del país. Sobre Pancho Villa se han escrito muchísimas cosas. Una buena parte es leyenda, otra tiene un asidero histórico muy claro, y una de estas, que podemos decirlo porque pues está ya prácticamente comprobado, es el que le gustaba esta canción, Las Tres Pelonas. Paco Ignacio Taibo II y Paco Ignacio Taibo II, usted lo conoce, director del Fondo de Cultura Económica, un gran escritor y también pues un gran historiador en ese sentido, pues que autor de uno de los libros que más revelaciones y más acuciosos sobre la vida de Pancho Villa. Contaba eso justamente, que a él le gustaba mucho esta canción y cuando la quería oír le señalaba a la banda que siempre acompañaba a su ejército, siempre levantaba 3 dedos, lo cual indicaba que quería que le tocaran esa canción de Las Tres Pelonas y que se la tocaran durante 3 horas seguidas. Y la podía estar escuchando ahí durante todo ese rato. Es pues que hemos elegido esta canción, interpretada por el mariachi Los Reyes de Guadalajara, pues para recordar a Pancho Villa, a Doroteo Arango, el mítico, el héroe de la Revolución Mexicana. Todavía han recordado, emblema, símbolo de resistencia, de estrategia militar, pero sobre todo de dignidad de los mexicanos, por un personaje que existió con todas sus características y que todavía es muy recordado. Así es que, pues, feliz cumpleaños a Pancho Villa. Y antes de irnos a una pausa, le quiero comentar, el pueblo al que atacó Pancho Villa es Columbus, Nuevo México.
Pancho Villa se movió desde Palomas, Chihuahua, y atacó a Columbus, Nuevo México, en venganza justamente a algo que había ocurrido en aquel momento, que le tendremos la respuesta. En el ataque a Columbus, más bien fue una respuesta a lo que había sido la intervención de Estados Unidos al territorio mexicano. Él estaba luchando contra el gobierno de Venustiano Carranza y hubo pues una intervención. Entraron tropas estadounidenses, cruzaron la frontera, atacaron un cuartel, una de las cuarteles de Pancho Villa, y pues en represalia se metió y pues sí, le fue como en feria al pueblo de Columbus. Como le digo, es un episodio que los estadounidenses recuerdan con vergüenza porque, uno, invadieron su territorio y dos, nunca pudieron siquiera acercarse a Pancho Villa. Ahora sí, vámonos a pausa. Volvemos. Escríbenos. Manda un WhatsApp al 55 66 31 24 27. Está usted en El Acento, tu punto de referencia. Le recuerdo que usted puede comunicarse con nosotros a través de WhatsApp 5566 31 24 27. 5566 31 24 27. Nos puede escribir a X, antes Twitter, y ahí nos encuentra como @Imer_noticias. Es el mismo nombre de este servicio informativo en Threads, en hilos. En Instagram y en Facebook usted nos encuentra como Imer Noticias, y a mí me ubica en X como @najarnajar. Todas sus señalamientos, comentarios, sugerencias de tema, lo que usted quiera, guste y mande, es muy bienvenido. Aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a todas, todos quienes nos escuchan en la República Mexicana y también allende las fronteras. Estamos en todo el mundo a través de Radio México Internacional. Nosotros estamos acá en el sur de Ciudad de México, en la zona centro-sur de Ciudad de México, porque la Ciudad de México tiene varios sures. Tiene el sur del centro, el sur del centro de más al sur, el sur profundo y el sur de a de veras. Así nos dividimos los que estamos en Ciudad de México, y pues nosotros no estamos ni tan al sur ni tampoco tan al norte. Estamos, digamos que en medio, ni muy ni tan. Estamos en el pueblo de Joco, en la alcaldía Benito Juárez. Le mandamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo del Sistema Nacional de Noticiarios, y aquí en cortito, Rafael Rosales en la operación y José Luis Plasencia en la producción. A sus órdenes, Alberto Nájar. Empecemos con la información. Bloquea Corte de Estados Unidos demanda de México contra fabricantes de armas. Y efectivamente, como le hemos comentado, esta mañana la Corte Suprema de Estados Unidos emitió una resolución para desestimar una de las demandas que el gobierno de México presentó en cortes estadounidenses en contra de los fabricantes de armas de ese país, a quienes considera corresponsables de la violencia que existe en México, particularmente al vender sin ningún control armas, sobre todo armas de asalto, a organizaciones criminales y que se utilizan para generar violencia y asesinar a mexicanos. Nuestro compañero Luis Camarillo nos ha preparado esta pieza. La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó este jueves una demanda del gobierno de México que alegaba que los fabricantes de armas estadounidenses deberían ser considerados responsables de la violencia de los cárteles y otorgara una compensación de más de $15,000 millones a las víctimas mexicanas de la violencia relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado. Esto luego de la audiencia del pasado 4 de marzo, donde México expuso sus argumentos en contra de 8 empresas fabricantes y distribuidoras de armas. En esa ocasión, el equipo jurídico de México recordó que en la demanda presentada se afirma que fabricantes con licencia venden las armas a distribuidores autorizados, quienes las venden a minoristas y ellos a su vez a prestanombres, de los cuales algunos las transfieren a contrabandistas que las introducen a México y entregan a los cárteles o a grupos criminales. Habla el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Pablo Arrocha. Se trata de un río de hierro que bombea hasta 500,000 de armas o más cada año. Los fabricantes de armas estadounidenses, así como los distribuidores y los vendedores, alimentan este río con pleno conocimiento de causa.
Cuando empresas privadas vierten productos químicos tóxicos a través de la frontera, los países vecinos toman medidas para detenerlos. Del mismo modo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha comprometido a detener el caudal del tráfico ilegal de armas de este río de hierro. El alegato de la jueza Elena Kagan de este jueves 5 de junio impide que 2 empresas estadounidenses de armas sean demandadas por México, debido a que la demanda de México no alega de forma plausible que los fabricantes demandados ayudaron e instigaron la venta ilegal de armas de fuego por parte de comerciantes de armas a traficantes mexicanos. En el argumento de Kagan ante el máximo tribunal estadounidense, añade que no tienen duda, como afirma la demanda de México, que en algunas de estas ventas se realizan a traficantes y que los fabricantes lo saben, pero que en la demanda de México no se presentó una alegación plausible de que un fabricante de armas participó en una infracción a la ley de armas de fuego, por lo que los fabricantes demandados conservan la inmunidad que les otorga la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, PLCAA por sus siglas en inglés. Como lo explicó a Noticias CBS Jessica Levinson, profesora de Derecho y comentarista política estadounidense. Al inicio de la decisión unánime, según lo que estoy viendo, se centra realmente en la idea de que no se puede cumplir con el estándar de complicidad y encubrimiento cuando se trata de fabricantes de armas. Y esencialmente, el fabricante de armas no hizo lo suficiente para ser responsable bajo el estatuto. De hecho, el propio estatuto otorga una inmunidad prácticamente total a los fabricantes de armas, excepto en ciertos casos específicos como la complicidad y el encubrimiento. La Corte simplemente dijo hoy que todo en este caso está demasiado alejado, ya que no se puede vincular lo que hacen los fabricantes de armas con la violencia en México, de una manera que, bajo este estatuto, sea justo imponerles una responsabilidad. Cabe recordar que las empresas demandadas están protegidas por la PLCAA, promulgada en 2005, que limita las demandas contra fabricantes por el mal uso de sus productos. Sin embargo, México argumenta que esta ley no aplica cuando los daños ocurren fuera de Estados Unidos o cuando las empresas incurren en prácticas negligentes que fomentan actividades ilícitas, como el tráfico de armas. Esta demanda fue presentada en agosto de 2021 en una corte federal de Boston, Massachusetts, contra 8 importantes fabricantes y distribuidores de armas, incluyendo empresas como Smith & Wesson, Barrett Firearms, Beretta, Colt, Glock, Century International Arms, Storm, Ruger & Co. y Whitmer Public Safety Group. Sin embargo, especialistas en Estados Unidos indicaron que la decisión de este jueves del máximo tribunal estadounidense no permite a las productoras de armas actuar con inmunidad, ya que la ciudadanía y personas en general pueden seguir reclamando daños por armas. En este sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que son 2 juicios contra las industrias armamentistas, por lo que esperarán las resoluciones finales de la otra audiencia. La Corte Suprema de ese país resuelve que no hay sustento para que México acuse a los fabricantes de que un tercero, los cárteles, utilicen sus armas para cometer crímenes. Son 2 juicios. Vamos a ver cuál es el resultado y les informamos. La presidenta Sheinbaum hace referencia a la segunda demanda que se interpuso en octubre de 2022 en Tucson, Arizona, contra 5 tiendas de armas en ese estado fronterizo, acusadas de ser puntos de venta recurrentes de armas que terminan en México. Este litigio ha avanzado favorablemente para nuestro país, ya que en marzo de 2024 una corte de Arizona falló a favor de México, reconociendo que las tiendas tenían señales de que las armas vendidas serían usadas con fines ilícitos. Actualmente el caso está en la etapa de recolección de evidencia, lo que permite a México reunir pruebas para fortalecer su argumento. Las demandas buscan una indemnización por los daños causados que podrían alcanzar hasta el 2% del Producto Interno Bruto, según estimaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estos daños incluyen pérdidas humanas, costos económicos asociados a la lucha contra el crimen organizado y afectaciones a sectores como el turismo. Para IME Noticias, Luis Camarillo Carvajal. Ahí pues lo que ha sucedido en la Corte Suprema de Estados Unidos. Hace unos minutos el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, rechazó la decisión emitida por la Corte estadounidense. Dijo la Cancillería que el argumento central fue que no se probó que las empresas ayudaran y facilitaran al tráfico ilícito de armas. Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos, dice la Secretaría de Relaciones Exteriores, no se pronunció sobre el segundo argumento esgrimido por los abogados que representan a México, que es el de la proximidad del daño. Con esta decisión,
la corte es que revocó, la corte estadounidense revocó lo que previamente había adoptado la Corte de Apelaciones, que admitió la demanda de México y devuelve el caso a la Corte de Distrito para que los procedimientos sigan en consonancia con su decisión. La Cancillería de México asegura que va a seguir en el trabajo, hacer todo lo que esté a su alcance para frenar el tráfico ilícito de armas, va a agotar todos los recursos legales y diplomáticos que estén disponibles. En la resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos, pues establece que la Cancillería, sí, según la juez Elena Kagan, pues México no pudo probar una conexión entre la violencia que existe en territorio mexicano y la venta de armas que fabrican las empresas estadounidenses. Las empresas de armas, los fabricantes de armas, alegaron que tenían una cierta inmunidad a partir de una prohibición que se estableció en 2005, la protección de comercio el acta de protección de comercio de armas, que establece en términos generales que los fabricantes y vendedores de armas no son responsables del uso que se le dé a esos productos. Y esta jueza Kagan escribió que si se recuperaran, que no existe una línea directa entre el mal uso de este producto, las armas, con lo que sucede en nuestro país, y prácticamente se compró el argumento de una de las empresas, las Smith & Wesson, que es donde señala que si se aceptara este argumento del gobierno mexicano, sería lo mismo que el aceptar que, por ejemplo, los fabricantes de alimentos chatarra, por ejemplo, o los vendedores, empresas que ofrecen productos alcohólicos, pues podrían ser demandados y se les haría corresponsables de la epidemia de obesidad que existe en Estados Unidos, o bien que se les hiciera responsable porque la gente consumiera en exceso alcohol y cometiera ilícitos o que atropellara a personas, en fin. Y según los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, si se diera oportunidad de que el proceso que estableció el gobierno de México en las Cortes progresara, podría tener consecuencias muy fuertes para la economía estadounidense. Es lo que dijeron los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos para rechazar este argumento que presentó el gobierno mexicano con esta idea. Sobre todo el eje central con el cual se basaron en esta decisión es esta prohibición, esta acta de regulación de comercio de armas de 2005, donde pues básicamente establece que no hay una responsabilidad de los vendedores y fabricantes de armas en el mal uso que se le dé a estos productos. Recuerde usted que esta acta se tomó en cuenta, se aprobó muy cerca del periodo en el cual había ocurrido el ataque a las Torres Gemelas en 2001. Justamente Estados Unidos vivía todavía esos efectos de la paranoia que desató George Bush, que era el presidente en ese momento, y que implicó que entrara en una larga guerra de la cual todavía no sale en Oriente Medio. El clima pues era favorable para que se autorizara este argumento legal que ahora tiene este rebote. Esta consecuencia ha sido utilizada, esta acta aprobada en 2005, para rechazar pues uno de los juicios que promueve México en cortes estadounidenses. Y es importante tener claro el contexto de qué hablamos. Mire, en 2023, la entonces secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, expuso que a México entran de forma irregular más de 200,000 armas cada año a través de la frontera con Estados Unidos. Este dato ya se había avalado, lo había señalado en su momento el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2019, con base en datos no solamente del gobierno mexicano, sino también de Estados Unidos. En ese momento se estableció que 7 de cada 10 armas que están presentes en México provenían o eran
de fabricación estadounidense. Apenas en enero pasado, en el Departamento de Justicia de ese país de Estados Unidos, reconoció que el 74% de las armas utilizadas por grupos de delincuencia organizada eran originarias de Estados Unidos. Estas armas, de acuerdo con este informe del Departamento de Justicia, se movilizaron por 5 rutas principales y en su mayoría eran provenientes de Arizona, Texas, California y Nuevo México, con destinos a Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Guanajuato. El 92% de las armas ya habían sido recuperadas en Estados Unidos previo a su distribución en México. De 2017 a 2023, el tráfico de armas de Estados Unidos a nuestro país aumentó 63%, es decir, un promedio de 10 puntos porcentuales cada año. En tanto, la población en Estados Unidos aumentó 19% del 2000 al 2023. Es decir, la fabricación de armas aumentó 113% más que la población estadounidense. Y ese es uno de los datos. Otro de los datos es que, de acuerdo con estudios de organizaciones internacionales, en Estados Unidos hay más armas que seres humanos. Hay más de 200 millones de estadounidenses y se calcula que existen cerca de 300 millones de armas en poder de los ciudadanos estadounidenses, y allá existe la libertad de comprarlas y también de portarlas sin mayor problema. El único requisito es que sean ciudadanos de ese país y no tengan antecedentes penales. Este último requisito muy pocas veces se cumple. Y pues para cerrar esta parte, solamente esta parte de la información proveniente de Estados Unidos, le recuerdo lo que ocurrió con la famosa Operación Rápido y Furioso, cuando Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, acompañado de su socio, de su mejor amigo, de su brazo derecho, de su alter ego, Genaro García Luna, hoy detenido, sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico. Bueno, este par autorizaron el ingreso de miles de armas a nuestro país, supuestamente con un chip, un rastreador. Las iban a seguir desde el momento que entraban al territorio nacional hasta su destino final. La idea era ubicar a los compradores y con ello organizar alguna operación para desmantelar a los carteles de narcotráfico. ¿Y sabe qué pasó? Pues simplemente cruzando la frontera les quitaron el chip y no supieron nada de esas armas. Sí supieron, y lo supieron de una forma pues muy paradójica, en efecto boomerang, porque uno de esos rifles que envió a Estados Unidos fue utilizado para asesinar a un agente estadounidense que estaba de descanso de visita en San Luis Potosí. Y ahí fue cuando se desató el escándalo y en Estados Unidos se inició una investigación cuando se encontró el rastreo en la pista de ese fusil de asalto y se supo que había sido enviado por Estados Unidos como parte de esta operación clandestina avalada por el narcotraficante Genaro García Luna y su socio Felipe Calderón. Pues parte de la historia atrás de esta demanda que ha sido desestimada en la Corte Suprema de Estados Unidos. Todavía no termina este episodio, hay argumentos que se van a presentar por parte del gobierno mexicano y hay una otra demanda también pendiente de resolución. Y en México hay reacciones. Morena y el Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados lamentaron la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. Claudia Telles, tú has estado muy pendiente allí en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Cuéntanos qué pasó. Buenas tardes. Alberto, buenas tardes. Un saludo al auditorio de Imer Noticia. Morena y PT en la Cámara de Diputados calificaron de incorrecta la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que desestimó la demanda de México en contra de 7 fabricantes de armas de ese país. Indicaron que no hay reciprocidad con México, que con una nueva estrategia busca frenar el tráfico de fentanilo hacia el vecino país y para contener la violencia que se ha generado con la entrada ilegal de armas. La coordinación de la bancada mayoritaria en San Lázaro estimó que la introducción ilegal de armas es un cáncer para nuestro país,
por lo que no debería permitirse. Recordó además que la demanda legal contra fabricantes de armas fue promovida originalmente por Marcelo Ebrard y consideró que aún hay recursos jurídicos para continuar también por la vía diplomática, política y jurídica. Por su parte, el coordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, dijo que la resolución de la Corte de Estados Unidos no es de extrañarse. Vamos a escuchar. Tampoco es mucho de extrañarse, porque el gobierno norteamericano, uno de sus ejes fundamentales es la producción de armas. Si no es el que más produce y el que más vende en el mundo, y es el que surte de armas a todos los grupos delictivos que ahora ellos mismos allá los llaman terroristas, pero no los arman y los muertos los pone México. En tanto que el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, dijo que junto al TEMEC, México debe negociar con Estados Unidos y Canadá un tratado trinacional de cooperación para la seguridad de la región. Además, dijo, el gobierno de México debe reforzar las fronteras para que no entren armas de forma ilegal y no solamente ir con este tipo de juicios. Vamos a escuchar. Que México debería insistir en un tratado trinacional de colaboración para la seguridad, que además, según el Código Penal, pues se pudieran trabajar ilícitos relacionados con la entrada de armas a nuestro país, sancionando a aquellos que las venden y que procuran que entren a nuestro país, tal y como sucede con la droga, ¿no? Pero a la inversa. Pero eso significa que nuestra nación fuera un poquito más activa, y Morena no lo es. Insistió que el gobierno de México debería de reforzar las fronteras para que no entren de manera ilegal armas. El reporte. El reporte muy puntual. Muchas gracias, Claudia Telles. Hasta luego. Hasta luego, que tengas una buena tarde. Pues sí, este es lo que ha sucedido hasta el momento con esta decisión de la Corte Suprema para desestimar una demanda judicial de México contra fabricantes de armas. El tema todavía no termina, pero por ahora lo pausamos, como se dice. Bueno, no sé si sea correcto decir pausamos, lo ponemos en pausa. Vamos a dejarlo así. Arranca limpieza de playas en México. Siempre es correcto, si es adecuado utilizar correctamente el idioma español. Y a propósito de eso, en buen español, le quiero comentar que el gobierno de México puso en marcha una estrategia nacional para eliminar en 2030 el 100% de los residuos plásticos que contaminan las playas y todas las reservas naturales de nuestro país. Esto se anunció en la Mañanera del Pueblo de este jueves y allí estuvo Abie Vargas. Cuéntanos, Abie, ¿qué pasó? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto, a ti todo el auditorio aquí en Imer Noticias. Pues en el marco del Día Internacional del Medio Ambiente que se celebra el día de hoy, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, presentó la Estrategia Nacional de Limpieza de Playas y Costas, que busca, como bien lo dijiste, eliminar el 100% de residuos plásticos en las playas del país. Informó pues que diariamente en el país se emiten miles de toneladas de plástico, la mayoría, comentarte, de un solo uso, de las cuales 8 de cada 10 terminan en las playas o costas. Y mencionó que la meta es que se retiren 3,000 toneladas de basuras plásticas cada año, con la participación del gobierno federal, entidades, ciudadanas, ciudadanos, empresarias, empresarios y organizaciones, quienes, muy importante, Alberto, decir, podrán adoptar una playa para su conservación. Escuchemos a la secretaria de Medio Ambiente. Este día lo celebra todo el mundo y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Pero hoy esta celebración se va a dedicar a la limpieza, a la eliminación de los plásticos. Y miren por qué. Cada día emitimos, nosotros en México, generamos 15,000 toneladas de plástico diarios, de los cuales el 80% van a dar a las costas y a las playas del país. Y bueno, el día de hoy se dio el banderazo de salida a través de un enlace en vivo en la conferencia matutina con las gobernadoras y gobernadores como del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, de Quintana Roo, Mara Lezama, la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, Paola Bauche, y de Baja California, Marina del Pilar. El secretario de Marina, Raimundo Morales Ángeles, informó que como parte de la Estrategia Nacional de Limpieza de Playas y Costas, se intervendrán 12,000 kilómetros de zonas costeras de 17 estados, en los que se atenderán 63 playas. Ya anunció que además se trabajará en una campaña de pesca de basura en los muelles. Escuchemos al secretario de Marina.
Se va a hacer esta limpieza en los 17 estados costeros. Iniciaremos con 63 playas. Es un despliegue de 2.500 elementos navales y vamos a invitar un promedio de 2.000 voluntarios de las escuelas en cada actividad. Otra actividad que estamos haciendo y que creo también es muy importante es que a nivel de la institución, a nivel de la Marina y a nivel de la Secretaría de Semarnat, lo que estamos buscando es que no se usen plásticos de un solo uso. Alberto, que la estrategia se implementará en Ciudad Madero, Tamaulipas, Veracruz, Frontera, Tabasco, Campeche, Progreso, Yucatán, Puerto Morelos, Quintana Roo, Guaymas, Sonora, San Felipe, Baja California, Mazatlán, Sinaloa, La Paz, Baja California Sur, San Blas, Nayarit, Manzanillo, Colima, Puerto Vallarta, Jalisco, Acapulco, Guerrero, Lázaro Cárdenas, Michoacán, Huatulco, Oaxaca y Puerto Chiapas. Comentarte también, Alberto, que esta estrategia es muy importante también para pues la salud de todos, ya que pues estos plásticos con el paso del tiempo se degradan y se convierten en microplásticos, y estos pues los comen los peces que posteriormente pues nosotros consumimos con nuestras familias. Esa es la información, Alberto. La información muy puntual. Muchas gracias, Xavier Vargas. Que tengan buena tarde todos. Buena tarde también para ti. Mire, en esta conferencia de prensa, Alicia Bárcena, la secretaria de Medio Ambiente, ofreció también algunos datos adicionales. Por ejemplo, dijo que se generan 15,000 toneladas de plásticos al día. El 80% terminan en costas y playas de nuestro país. La meta es eliminar los plásticos al 100% en 2030 en todas las playas mexicanas. Se van a llevar a cabo esta operación en 63 playas de los 17 estados costeros de México, con la participación de 2.528 elementos de la Secretaría de Marina, 6.915 personas voluntarias, 271 vehículos y 1.069 material Zapa, una maquinaria especial para levantar todos estos residuos de plástico. También habrá una estrategia para fomentar el no utilizar demasiado los plásticos en escuelas. En las escuelas se va a hacer fomento de actividades deportivas y, sobre todo, como bien señaló la secretaria Bárcena, se va a buscar en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que los productores de PET, de refrescos y de plásticos sean responsables hasta el final, es decir, que también participen y que limpien y que participen en campañas y busquen alternativas para que no todos tenga que ser envasado en este producto, se llama PET, o en plástico. Esto se espera que ayude a reducir en buena medida la contaminación por plásticos en México. En la Mañanera del Pueblo, hoy, también la secretaria Alicia Bárcena reconoció que 2025 va a ser para México un año difícil en materia de sargazo. Usted sabe, el sargazo es una planta que anda flotando en los océanos, que proviene generalmente de Sudamérica, casi siempre de Brasil. Se viene con las corrientes marinas y desemboca en las playas mexicanas, particularmente de la Riviera Maya, y ha causado problemas fuertes en materia turística en los últimos años en aquella región donde se encuentran algunos de los destinos turísticos más importantes de América Latina. La secretaria Alicia Bárcena dijo que en este gobierno se va a tratar de recolectar el sargazo en el mar antes de que llegue a las playas, para usarlos para generar biogás. Ya se buscan los terrenos para construir una planta de tratamiento. Escuchemos. Llegan alrededor de 60,000 toneladas de sargazo al año en los años más difíciles, y este va a ser uno. La Secretaría de Marina nos ha ayudado muchísimo. Lo que queremos ahora es cambiar la dinámica y recolectar el sargazo en el mar vivo, porque cuando ya llega a la playa está descompuesto, y la presidenta nos ha instruido trabajar con el gobierno de Quintana Roo, Mara Lezama, para ver si podemos montar una planta de tratamiento de sargazo para poderlo recolectar, tratar y generar biogás junto con los lodos de las plantas de tratamiento. En eso estamos, queremos resolverlo y estamos trabajando en esta posibilidad de tratamiento. Es una de las plantas de economía circular. Tenemos 2 y quizá 3, porque la Ciudad de México tiene una en el bordo poniente, vamos a hacer la de Hidalgo y esta planta de tratamiento de sargazo. Esperamos este año echarlo a andar.
Por su lado, el secretario de Marina, Raimundo Morales, informó que van a incorporar a las empresas hoteleras en la limpieza de las playas. Nosotros tenemos un buque sargacero oceánico con el que estamos colectando el sargazo en alta mar y una serie de 11 sargaceras costeras. Lo importante es evitar que lleguen los grandes volúmenes a la playa. Aún así, existe toda una coordinación con el gobierno del estado para incorporar a los hoteleros, a las empresas privadas que con maquinaria limpian las playas. Entonces, es un trabajo constante por temporada y bueno, el trabajo que estamos haciendo con la secretaria para poder recolectar nosotros el sargazo vivo y lo puedan ellos usar para fines útiles a la sociedad. Ahí pues lo que señala el secretario de Marina sobre la estrategia para pues combatir el sargazo, la llegada de sargazo a las costas del Caribe mexicano. Es inevitable, como les digo, están allí presentes en el mar abierto, provienen de Sudamérica y lo que se va a hacer es tratar de controlarlos. Otro de los temas que se abordó y que le queremos presentar ahora mismo porque es importante, la secretaria de Medio Ambiente le fue interrogada, le preguntaron sobre cómo va la situación del derrame de químicos en el río Sonora, que ya cumplió 10 años, ya tiene una década, después de que Grupo México, pues en supuestamente un accidente, que más bien fue un descuido, una cuestión de falta de mantenimiento, se provocó un derrame de químicos y de desechos mineros altamente contaminantes en el río Sonora, y hasta la fecha el Grupo México, que pertenece a Germán Larrea, una de las personas más adineradas, más ricos de nuestro país y del mundo también, pues no ha querido hacerse responsable de lo que ocurrió. La idea es que el gobierno de México pues profundice la limpieza en el río Sonora. Va a haber un dragado y lo va a hacerse toda esta limpieza en acuerdo con las comunidades de aledañas al río Sonora, y se va a establecer también a que todo este proceso lo pague Grupo México. La secretaria Alicia Bárcena explicó que una de las prioridades es la construcción de un hospital para que se practiquen estudios a los 24,000 habitantes de los municipios que resultaron afectados por este derrame. Estamos trabajando con mucha dedicación en el río Sonora. La última reunión la tuvimos el 20 de mayo, allá en Hermosillo, con el gobernador Alfonso Durazo. Vamos a volver, queremos ir a comunidad por comunidad. 3 cosas queremos resolver. 1, salud, que se complete el hospital, que haya un centro toxicológico, que les hagan exámenes a toda la población, a todos, 24,000 personas, y que haya seguimiento. 2, agua, 30 plantas potabilizadoras. En este momento está el IMTA, allá el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, resolviendo un problema que tuvieron con una potabilizadora, pero queremos que se les instalen 30. Se resuelva el problema del agua de estas comunidades. Y 3, el saneamiento, que significa realmente sacar los sedimentos del río, porque con la lluvia se da toda la vuelta, los sedimentos de metales pesados, de todos los residuos, digamos realmente de la empresa, de aquella explosión, de aquel derrame que hubo de cobre en 2014, y poderlo depositar en sitios realmente que tengan las capacidades para estar totalmente aislados. 3 acciones, 3 cosas muy concretas que estamos convencidos, y con el apoyo de la presidenta y con el apoyo de las comunidades, porque esto es lo que las comunidades necesitan y quieren, y queremos cumplirles. Ahí pues lo que es la estrategia que se va a seguir en los próximos meses en el río Sonora. Hay que recordar lo que sucedió en agosto de 2014. La mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, derramó 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el río Sonora. Se le considera el peor desastre ambiental causado por la minería en México. Se afectaron 8 municipios de aquella región en Sonora. Desató graves problemas ambientales, pero sobre todo de salud en los 24,000 personas que viven en aquella región. Estos lixiviados de cobre, sulfato de cobre acidulado, estaban en unos estanques ahí y que se rompieron, es lo que dice Grupo México. Nunca hubo una investigación a profundidad para saber exactamente qué ocurrió, y por el contrario, el gobierno de Enrique Peña Nieto pues los protegió a Grupo México para que no asumieran las responsabilidades que correspondían por este derrame, y pues básicamente hicieron un supuesto proceso de remediación en la zona que nunca se completó, y que de acuerdo con especialistas y también con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador,
no fue adecuado. No se hizo la limpieza que se requería en aquella región y pues provocó daños ambientales importantes. De hecho, se comentaba en la mañanera del pueblo cómo había sido ese proceso de limpieza en su momento, y que decía un compañero periodista pues que básicamente llegaban las brigadas de esta empresa minera y decía pues ahí está manchado, agarraban con cubeta, lo sacaban y ya, listo, eso era todo. Quitaban las manchas que veían supuestamente de aceite o de lo que querían ellos, que era los desechos, los lixiviados, y hasta ahí terminaba. No hubo tampoco un apoyo médico suficiente para las comunidades que resultaron afectadas, y tampoco hubo una indemnización adecuada. Se estableció un fideicomiso que después se suspendió este fideicomiso y le regresaron el dinero prácticamente a Grupo México. Esta situación para proteger a esta empresa que, recuerde usted, también es responsable de la tragedia en la minera Pasta de Conchos. Y en ese momento también, que era el gobierno de Vicente Fox, Germán Larrea y su empresa fueron protegidas por las autoridades, que les permitieron, pues en este caso, que no hubiera una investigación en el caso de Pasta de Conchos y que todo se ocultara, simplemente que no, con el argumento de que era peligroso entrar a la mina, pues nunca se hizo un rescate de los mineros que quedaron atrapados y que difícilmente iban a sobrevivir, como ya se ha confirmado. Así pues, parte de la información sobre la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. Así pues, las cosas. Vamos a cambiar de tema. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se encuentra afuera de las oficinas de Pensioniste en la zona de Buenavista, en el centro de Ciudad de México, a unos metros, ahí prácticamente a unos cuantos metros del Monumento a la Revolución. Ya llevan 21 días en paro. Otro grupo, que es de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero, es el mismo grupo que ayer intentó romper la puerta de la Secretaría de Gobernación. Bueno, la CETEC se fue a una de las oficinas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. Recuerde que los otros son la CENTE. Y pues ahí también hubo una agresión. Forzaron las rejas de este edificio, se metieron y le prendieron fuego a algunos objetos que había allí, algunos escritorios, unas cajas de cartón, y ya después se retiraron. Esto ha sido pues ampliamente difundido en la televisión, sobre todo en algunas estaciones como Milenio o Televisa, que llevan, ahora verá, más de una hora que en transmisión completita. No han interrumpido para nada lo que sucede allí en ese edificio de la CENTE, que, como le digo, lo que ocurrió fue esto: quemaron unas cajas, un par de escritorios y se acabó. Llegaron los bomberos, echaron pues con un polvo extintor y ya terminó el asunto. En esta situación provocó el cierre de la calle, ahí una sola calle, un pedacito de la calle de República de Venezuela en el centro histórico de Ciudad de México, y ya es todo. Pero bueno, la cobertura en la televisión es muy amplia. Es lo que sucede pues en el centro histórico de Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no habrá una respuesta de parte del gobierno de México como se espera, una respuesta policíaca. Vamos a escuchar. Pienso yo que las y los maestros o aprueban o se deslindan, porque ¿cómo es posible que haya una mesa de diálogo, que ellos hayan elegido a la comisión que iba a entrar a la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación, con el Secretario de Educación Pública, y de pronto un grupo de personas, porque eran muy pocas realmente, aventando piedras, queriendo romper la puerta de Gobernación? Entonces, un grupo pequeño, de mucha provocación. Entonces, realmente, los maestros que están movilizados, pues deberían de deslindarse o asumirlo. Nosotros estamos en contra de cualquier acción de violencia. Entiendo que ya el Oaxaca, la sección 22, ha tomado la decisión de replegarse, dicen ellos, bajo sus propias condiciones.
y que tienen ahora una asamblea en donde van a plantear a los distintos estados. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque es público. Entonces son grupos pues que quieren provocar. ¿Qué quieren provocar? Que haya represión. ¿Con qué objeto? Pues probablemente que digan, pues es que este es un gobierno represor. Pues nosotros no caemos en provocaciones, pero sí decimos que no estamos de acuerdo y que en todo caso las y los maestros pues deberían deslindarse de estos actos. No se ha agotado el diálogo. Lo que pasa es que lo que no se puede hacer es derogar la ley, como ellos le están planteando. Lo que nosotros hemos dicho es que hoy los maestros que están en cuentas individuales tienen una pensión justa gracias al Fondo de Pensiones para el Bienestar, que en esencia es echar para atrás la ley del 2007. Bueno, pues ahí está lo que dijo la presidenta Sheinbaum. Se refería a lo ocurrido ayer en la Secretaría de Gobernación. Vamos a detenernos un momentito en la información de la coordinadora para volver al tema de la determinación de la Corte Suprema de Estados Unidos de desestimar una de las demandas presentadas por México en contra de los fabricantes de armas. Vamos a conversar en este momento con el abogado Alejandro Celorio. Fue uno de los encargados de elaborar este litigio que se presentó en las Cortes estadounidenses y fue asesor de la Cancillería mexicana. Abogado Alejandro Celorio, buenas tardes. Gracias por esta entrevista. Le saluda Alberto Nájar. Qué gusto saludarte, Alberto, a ti y a este auditorio. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué lectura le da usted a esta determinación de la Corte Suprema de Estados Unidos, abogado? Primera, pues, de rechazo, ¿no? Yo creo que todas las personas mexicanas tenemos que estar de alguna manera agraviadas con la decisión que toma la Suprema Corte, porque con toda la evidencia que se conoce del origen de las armas, de la forma como se trafican, de qué manera vienen en el orden del 70% de las armas encontradas en México que provienen de Estados Unidos, la Suprema Corte de ese país decide que el juicio contra estas empresas no puede continuar porque gozan de inmunidad, y es injusto que le reconozcan la inmunidad cuando tantas vidas se pierden en nuestro país por el tráfico de armas. Abogado, la Cancillería señala que los jueces de la Corte Suprema estadounidense no tomaron en cuenta el argumento de proximidad del daño. ¿A qué se refiere, abogado? Sí, Alberto, la industria de las armas goza de una ley que les otorga inmunidades, y esa ley tiene ciertas excepciones. Una de las excepciones invocada por el gobierno de México es que las empresas no pueden gozar de inmunidades cuando violan una ley, y las leyes que estarían violando, que violan las empresas al facilitar el tráfico, es la exportación de armas sin licencia y la venta de armas sin licencia. Dice la Suprema Corte, los argumentos de México no son suficientes para establecer que las empresas violan esas leyes y por tanto no gozan de inmunidad. Lo que dice México es que las empresas, por sus conductas negligentes, facilitan la violación de estas leyes y por tanto las empresas no gozan de inmunidades. Entonces es una cuestión técnica jurídica respecto al argumento de México. Es las empresas saben o tendrían que saber que sus productos terminan matando gente en nuestro país, en México, y sabiéndolo no hacen algo para evitarlo. La Suprema Corte no estuvo de acuerdo con ese argumento y establecen que para que las empresas fueran responsables de facilitar el tráfico, se tendría que argumentar que hay una conexión más cercana entre su conducta y el tráfico de armas. Sí. Entonces, pues eso es una pena que los jueces estadounidenses no le hubieran dado la oportunidad a México de presentar evidencia y que el juicio continuaba, pero bueno, hay que tomarlo. Siempre estos litigios a veces se pierden y a veces se ganan. Sí, abogado, uno de los argumentos de una de las juezas de la Corte Suprema fue que si se permitía que siguiera adelante la demanda mexicana, abriría la puerta a que se presentaran denuncias contra otros tipos de productos. Mencionaban, y que entiendo que es un argumento que presentó una de las empresas fabricantes de armas en su momento, mencionaba que, por ejemplo, se podría abrir la posibilidad de que se presentaran denuncias en contra de los vendedores de productos de alcohol sobre el alto consumo que tendrían quienes compran sus productos y que eso tendría repercusiones importantes en la economía estadounidense. ¿Qué piensa de este argumento de los jueces de la Corte Suprema, abogado? Aquí una decisión de la Suprema Corte es ley
Suprema en los Estados Unidos, porque es un sistema de precedentes, como espera una jurisprudencia. Y aquí me parece que los jueces, siendo jueces estadounidenses, pues van a proteger a sus empresas en los Estados Unidos. Y no es nada más el tema de una empresa de venta de alcohol, pues imagínense una empresa de pesticidas. Lo que dice la Suprema Corte, a ver, si seguimos el argumento de México, de que una empresa puede ser responsable civilmente por los daños que sufre, porque la empresa demandada facilita una acción ilícita, efectivamente se podría abrir la puerta a otro tipo de demandas cuando el umbral de prueba tendría que ser que hay una colusión o una relación entre conducta y daño más cercana. No me sorprende que haya mencionado esto la jueza, porque al final la Suprema Corte decide no sobre si las armas son traficadas o no a México, o si existe violencia armada en México causada por las armas estadounidenses. Se refiere más a la responsabilidad que puede tener una empresa por los daños causados a terceros cuando se involucran otros actores entre la venta de un producto y el daño que ocurre, y mucho más si ocurre en otro país. Para ponerlo en términos más mexicanos, si me permite, abogado, y es mi última pregunta, entonces no fueron al fondo de lo que está planteando México, por un lado, y por el otro, cuando lo escucho y cuando leo los argumentos, parecería entonces una decisión más bien política comercial, abogado. Sí, la Suprema Corte va a tomar siempre, y muchas Supremas Cortes en otros países, decisiones técnico-jurídicas, pero con un aspecto político. Al final pues están sentando una decisión que causa precedente. Tenía la oportunidad la Suprema Corte de tomar otro sentido y darle la oportunidad a México de continuar con el juicio, pero hay otro tipo de intereses y van a proteger a su industria para que pues no se llenen de demandas en las cortes estadounidenses por daños sufridos alrededor del mundo. Pues hay que imaginarnos cuántas empresas estadounidenses no tienen, sus productos no se encuentran en todas las latitudes del orbe, ¿no?, del mundo. Entonces aquí la Corte está siendo cuidadosa de decir, a ver, no, tienes que mostrar que hay una relación así estrecha que se puede probar entre lo que hizo la empresa y el daño que sufriste. Pues sí, es polémica esta determinación. Sí, sin duda. Sí, y como usted dice, pues sí, debemos estar nosotros muy alerta ante este planteamiento, aunque esta historia, entiendo, todavía no termina, abogado. Pues le quiero agradecer estos minutos, este análisis para la audiencia de el IMER, de IMER Noticias, abogado Alejandro Celorio. Siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias por el interés. Que tenga buena tarde, abogado. Gracias. Hasta pronto. Es el abogado Alejandro Celorio. Él fue el que presentó el litigio contra fabricantes de armas en Estados Unidos. En su momento, en 2021, era asesor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y ya nos ha explicado justo lo que ocurrió en esta situación, y lo que concluye, y coincidimos, es simple y sencillamente que la Corte Suprema de Estados Unidos no fue al fondo del tema, simplemente vio que había una posibilidad de que hubiera otro tipo de señalamientos que, desde mi punto de vista, si usted me lo permite, serían muy justificados, y decidió proteger a los poderosos, a los potentados en Estados Unidos. Y los argumentos que presentó una de las juezas es decir, tampoco, básicamente se compró, como le decía hace un ratito, pues se compró el planteamiento de una de las empresas fabricantes de armas, es decir, que decía, no somos responsables del mal uso que se le dé a nuestros productos. Pues no, pero sí son responsables de que se le venda a cualquier persona, inclusive afectada de sus facultades mentales, como ha ocurrido en muchos casos, los responsables de los tiroteos en Estados Unidos, que hay uno cada semana allá en ese país. Pues no crea usted que está muy bien equilibrado, no anda muy bien en su centro psicológico, y pues los responsables, los que venden armas, deberían tener algún otro tipo de restricciones para que no lleguen a manos de estas personas estos productos. Y además existe una responsabilidad muy directa, no es ni directa, es directa, porque los fabricantes de armas y sobre todo la Asociación Nacional del Rifle, que es el grupo de presión política del lobby más importante de Estados Unidos, ha establecido, ha bloqueado todos los intentos porque se limite la venta de armas de asalto a cualquier persona en Estados Unidos, y tienen una cantidad infinita de recursos para que esta situación no cambie. Así es que pues responsabilidad sí tienen, pero pues así fue la decisión de la
Corte Suprema de Estados Unidos. Vamos a ir a otro tema, un poquito para atrás, ahorita le cuento. Tenemos en la línea telefónica a la subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, Marina Robles García. Subsecretaria, buenas tardes. Gracias por esta conversación. Les saluda Alberto Nájar. ¿Qué tal, Alberto? Un gusto. Gracias por esta llamada, subsecretaria. La estrategia para limpiar las playas de desechos plásticos va a iniciar ya prácticamente. ¿Cuál es el primer paso y cuál sería la siguiente etapa que tendría que ocurrir, subsecretaria, una vez que las playas empiecen este proceso de limpieza? Sí, Alberto, hoy lanzamos esta estrategia en donde lo que estamos convocando es a que los municipios, las organizaciones, las empresas, las instituciones de educación y de investigación adopten una playa, una porción de costa de estos casi 12,000 kilómetros de costa del país. Y hoy lo que hicimos fue que iniciamos este trabajo en 5 playas o más bien en 5 zonas de 5 estados de nuestro país. En Yucatán, en Progreso, en Puerto Morelos, en Quintana Roo, en Acapulco, Guerrero, en Puerto Vallarta, Jalisco y en San Felipe, Baja California. En estas zonas se hizo una jornada de limpieza, pero lo más importante, Alberto, es este mensaje convocándonos a todas las personas que vivimos en nuestro país a que adoptemos una playa, y el proceso es, a partir de hoy, cada municipio, cada organización, cada empresa se puede comunicar con nosotros a que asignemos playa o a que ellos nos propongan una playa de nuestro país a la que le van a dar atención desde hoy hasta el año 2030, en la idea de que eliminemos totalmente los residuos, particularmente los plásticos de las playas, de las costas, de los mares de nuestro país. El motivo es un motivo que ha dado ha tenido una gran recepción entre las personas y grupos con quienes hemos estado trabajando. Hoy esta muestra que tuvimos en estos 5 sitios fue muy estimulante por ver a toda la gente deseosa de trabajar por tener precisamente estos recursos naturales limpios de nuestro país. Hoy en la mañana en Palacio Nacional, la secretaria Alicia Bárcena hablaba de que las empresas que venden refrescos, los fabricantes de estos envases de PET y otros productos plásticos, tenían que hacerse responsables hasta el final. Esto es parte de la estrategia que se presentó hoy. ¿De qué significa este planteamiento, subsecretaria? Sí, la estrategia, y de manera particular esta campaña, liga a una serie de acciones que estamos desarrollando en la Semarnat, entre las que están este trabajo de limpieza, pero también una nueva normatividad en nuestro país, Alberto, que implica una nueva ley que estamos desarrollando ahora en conjunto con el Congreso y con muchos actores de economía circular, y una modificación a la Ley General del Equilibrio Ecológico de nuestro país, en donde las cosas y bien la Ley General y la Gestión Integral de los Residuos. Una de las cosas que están consideradas en esto es algo que se le llama responsabilidad extendida del productor, donde la responsabilidad de que un material próximo, como ahora los construimos, no deje de ser responsabilidad de aquel que lo use, de manera que se generen distintos tipos de estrategias. Puede ser desde precios de garantía hasta la propia recolección, esquemas de depósito, reembolso, un poco como se usaba hace mucho tiempo, donde no dejaba una cantidad de dinero por el envase que se llevaba y hasta que no se retorna se regresa ese tipo
para poder cumplir con esta responsabilidad extendida del producto, que es yo que genero un producto con una carga ambiental que implica que esos envases o los materiales en donde está el producto que la persona va a consumir, también le tengo que hacer cargo de ese residuo. Pues sin duda que es una estrategia que va en varios pisos y estaremos pendientes de cuál es el resultado. Por lo pronto, subsecretaria Marina Robles García, subsecretaria de Biodiversidad de la Semarnat, gracias por estos minutos con la audiencia de Imer Noticias. Gracias, sí, Alberto. Hasta luego. Hasta luego, que tengan una muy buena tarde. Pues sí, esta idea, tuvimos un problema con la comunicación, es que fue un enlace de un enlace y no pudimos nosotros mejorarlo, pero la idea es, como explicaba la subsecretaria, en sentido estricto que las empresas también se hagan responsables de los productos que ofrecen. Y planteo algo que no sé si a usted le tocó, a usted que nos escucha, o seguramente si nos escucha por la XEB, la B grande de México, pues seguramente sí se acuerda, aquellos tiempos en los cuales pues los refrescos u otros, la leche, por ejemplo, pues se vendía en botellas de vidrio y uno tenía que andar ahí cargando sus cascos, les decían los cascos, para ir a comprar. Y también lo que decía la subsecretaria también es cierto. Usted, si llegaba y no tenía el casco del producto que quería comprar, pues se lo daban, nomás que dejaba el depósito. Ahí tenía usted que dejar una lana para que le prestaran la botella y cuando ya usted se lo tomaba, lo que fuera, regresaba el casco, la botella y le regresaban su dinero. Ese era un planteamiento también que se pretende ahora incentivar para que regrese, lo cual también tiene sus bondades, porque una de las grandes, había en su momento empresas, sobre todo de Monterrey, la empresa Vitro, por ejemplo, que era una gran potencia y que tenía un nivel de empleo muy importante, porque pues se necesitaban las botellas de vidrio y pues tenía esta producción masiva y que esto permitía un uso más ecológico. Ya después se sustituyó por las botellas de PET, que son de un solo uso, y estos tipos de empresas se fueron a la quiebra y pues los trabajadores fueron despedidos. Si se lograra esto regresar, y no porque tenga yo la nostalgia de mis días en que andaba con mis cascos ahí en la primaria, sino porque realmente sí era una fuente de empleo importante, de acuerdo con lo que se plantea ahora esta mañana, podría también tener este otro efecto que ayude a mejorar el medio ambiente y terminar con esta situación que es absolutamente peligrosa. Una de las entrevistadas de nuestra compañera Adriana Estera Flores por la mañana justamente hablaba de algo que es cierto. Estamos en el riesgo de que en algún momento del futuro más o menos próximo haya en los océanos más botellas de plástico que peces. Esa es nuestra realidad. Vamos a hacer una pausa, pero mire, antes de eso déjeme adelantarle y darle un pequeño contexto de la canción que le queremos presentar enseguida y le ampliaremos los datos en unos cuantos minutos. Bueno, pues una de las relaciones más cercanas, así de cuates, que parecían Luis Aguilar y Pedro Chávez, era, ¿recuerda usted? En A Toda Máquina, que eran los grandes compinches, se peleaban y se despeleaban y se abrazaban y no se daban beso porque pues prácticamente no estaba bien visto en 1940 cuando estaba esa película, histórica película. Bueno, pues una de estas relaciones así, de esa naturaleza, pues es la de Donald Trump y la de Elon Musk, que de ser grandes cuates ahí, de como esta pareja que le acabo de hablar, pues ya se pelearon. Ya entraron en una diferencia fuerte y pues no fue por Marianela, que como ocurrió en la película ¿Qué te ha dado esa mujer?, la segunda parte de A Toda Máquina. No fue por eso, ni tampoco por Doña Angustias. No podemos comparar a Doña Angustias con alguna de las colaboradoras de la Casa Blanca. No, fue por dinero básicamente. Elon Musk no estaba de acuerdo con el paquete fiscal que se presentó en el Congreso, que está en proceso de aprobación. Donald Trump le dijo, pues yo te avisé, y Elon Musk dijo, no, yo nunca supe, nunca lo leí, y pues terminaron ahí de pleito. Entonces, pues parece que hay ahí una ruptura, y pues Elon Musk simplemente argumenta
que su gran cuate o su ex cuate le mintió. Y pues ahora ahí están las consecuencias. Y por eso, para tratar de aliviarles un poquito a esta pareja la sensación de ruptura que tienen, les dedicamos esta canción. Escríbenos, manda un WhatsApp al 55 66 31 24 27. Efectivamente, está usted en El Acento, tu punto de referencia. Usted se puede comunicar con nosotros a través de WhatsApp 5566-312427. 5566-312427. Nos puede escribir a @imer_noticias, así nos encuentra en X y en Threads, en Hilos, o a Imer Noticias, nuestro nombre en Instagram y en Facebook. A mí me encuentra en X como @a_najar. Díganos, por ejemplo, ¿qué canciones de despecho cree usted que le podríamos dedicar a Elon Musk y a Donald Trump? Porque ahorita están agarrados del chongo, literalmente. Ahorita vamos a explicarle hasta dónde están llegando. Sí, ya están ahí en pleno pleito. Así que si usted tiene ganas, si se le ocurre alguna canción, pues sugiéranos qué le dedicamos a esta pareja que acaba de romper. A lo mejor mañana le vamos a tener que dedicar a alguna canción de reencuentro, pero pues por lo pronto empecemos con esto. Digo, sí, hay que darles chance, ¿no? Que se den todo el agarrón que tengan, que saquen todo lo que traigan, y ya después ya veremos qué sucede con estos dos. Y vamos a pasar a temas realmente serios y muy, muy preocupantes. El Congreso de Guanajuato rechazó hace unos minutos en sesión ordinaria la despenalización del aborto antes de las 12 semanas de gestación. Los diputados locales emitieron 19 votos en favor y 17 en contra para archivar la iniciativa. Ni siquiera están dando la posibilidad de que se vuelva a discutir más adelante. Han decidido archivarla. ¿Por qué? Porque la diputada del Partido Verde, Itzel Mendo González, cambió de opinión de última hora y votó en contra de esta iniciativa que antes había aprobado. Escuchemos. Agotadas las participaciones, les comento que el dictamen ha sido aprobado por mayoría de votos. En consecuencia, se instruye a la Secretaría General para que proceda al archivo definitivo de la primera iniciativa y la parte correspondiente al segundo de los ordenamientos de las iniciativas referidas en el dictamen aprobado. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Por qué le hacemos énfasis en el nombre de la diputada que decidió traicionar a sus electores y también a las mujeres de Guanajuato y de todo México? Se llama Itzel Mendo González, porque en una sesión anterior, el 29 de mayo, había habido un empate, 18 votos en favor y 18 en contra. Dentro del Congreso de Guanajuato, pues hubo un enfrentamiento a gritos nada más, con consignas entre los grupos que están en favor de los derechos de las mujeres y los grupos que están en favor de que Guanajuato regrese o se mantenga en la edad media, los grupos pro vida. Pues lo que ocurrió hace unos minutos en Guanajuato. Vamos a enlazarnos con nuestro compañero periodista José Antonio Castro, es reportero de AM Guanajuato. José Antonio, gracias por este enlace. Te saluda Alberto Nájar, buenas tardes. Alberto, ¿qué tal? Saludos para todo tu audiencia, para ti. Pues estamos, de hecho, dentro del edificio del Congreso del Estado de Guanajuato, donde todavía pues hay una situación quizá un poco menos tensa, pero aún hay mucha bulla. Lo que pues escuchábamos hace un momento por ahí en la señal de Imer era precisamente esta declaración de que ya se había quedado por mayoría de votos pues la decisión de desechar
esta opción de despenalizar el aborto en Guanajuato. Minutos antes, la situación más tensa por mucho fue cuando, lo que mencionabas, la diputada Itzel Mendo inició su intervención vestida con un saco blanco, mencionando que la vez pasada había votado pues en favor de despenalizar, pero que durante la noche hizo una reflexión y que finalmente ahora cambiara su decisión, y en ese momento fue donde se desata una cuestión, no diríamos un caos, pero es una bulla muy fuerte dentro del Congreso, donde curiosamente en la zona de la derecha, si tú ves desde el estrado, estaban los grupos pro vida, en la zona de la izquierda estaban los grupos de las chicas pro decisión, las feministas, que pues bueno, estaban buscando que se diera la decisión de despenalizar. En el momento en que Itzel menciona esto, se desata por ahí una gritoniza tremenda, incluso hubo de estas bengalas de humo por parte de los grupos feministas, y duraron varios minutos pues con los gritos. Una de las diputadas del Movimiento Ciudadano, Sandra Alicia, sale de su curul, sube a la zona donde estaban las chicas feministas y se une a ellas en las protestas, y también a anunciar que esto es lo que hay que exponer como continuación de todo esto, que no se van a quedar nada más con la cuestión de que ya se desechó y no se puede volver a plantear en esta legislatura, como lo mencionaban ahorita, sino que van a buscar que a través del gobierno federal se emita una nueva alerta de género en razón de omisión, que es lo que pues ya reiteró Sandra una vez que terminó la sesión. Está ahorita todavía por ahí reunida con algunas de las colectivas feministas, y pues también sus compañeros del Movimiento Ciudadano del Partido Verde han pues hecho réplica de que participarán en ese proceso para intentar tener esa declaratoria de alerta de género como una medida legal más para intentar llevar adelante esta intención de despenalizar aborto en Guanajuato, pero por ahora pues Guanajuato se queda como uno de los pocos estados de la República donde esto ha permanecido de esta manera, a pesar de que su vecino Michoacán lo hizo hace cuestión de meses. Pues bueno, por aquí la situación sigue así, va a estar durante los siguientes días. Los señalamientos para la diputada Itzel fueron muy fuertes, incluso de parte de sus compañeras de partido, que le llegaron a decir examiga y la señalaron fuertemente. Pues los siguientes días van a ser de mucha tensión seguro aquí en el Congreso y por fuera también, Alberto. José Antonio, ¿qué significa lo que escuchábamos hace unos minutos de una de las legisladoras que ordenaba que se archivara en definitiva la iniciativa? ¿Significa que no se va a volver a tocar el tema en el Congreso de Guanajuato o qué implica? Al menos no en esta legislatura. Lo explicaron desde la sesión anterior, se empató, como lo mencionaron, 18 votos. En esa ocasión pues se da la mayoría de votos para desecharlo y archivarlo, pero lo que significa esto es, que te menciono, se va a archivar para que esta legislatura no lo vuelva a tomar, al menos eso es lo que se dijo, y sería una posibilidad hasta la siguiente. Hay que mencionarlo, en Guanajuato, si bien es cierto, ahorita está haciendo mucho ruido esto porque la semana pasada hubo la otra votación y fue histórico que se lograra un empate, pero durante varios años se ha intentado meter iniciativas para despenalizar el aborto. La cuestión es que no pasaban de las comisiones, las desechaban de la misma manera que se han desechado las iniciativas para reformar Código Civil y que se permita el matrimonio entre personas del mismo sexo. De la misma forma se han desechado desde las comisiones. Esta vez se dio mucho más visibilidad al tema por el asunto de que llegó hasta el Pleno, pero pues bueno, 2 votaciones consecutivas, ya se desechó en la segunda, y entonces esto querrá decir que no se va a votar. En caso de que se hubiera dado un empate, en caso de que Itzel hubiera mantenido su voto a favor, hubiera sucedido lo mismo. La cuestión era que se necesitaba un voto más para que se despenalizara el aborto, no se dio, al contrario, hubo un voto más, pero para desechar la opción, así que al menos esta legislatura no lo va a poder retomar hasta ahora. Pues sí, ya nos queda más claro entonces lo que ha sucedido en Guanajuato. Te agradezco este enlace con la audiencia de Imer Noticias, José Antonio Castro. Al contrario, gracias a ustedes, saludos a todos aquí desde Guanajuato. Que tengas una buena tarde. Nuestro compañero periodista, hasta luego, el reportero de AM Guanajuato, y esto que ha sucedido allí en el Congreso de esa entidad. Bueno, por lo menos en lo que resta de esta legislatura, las mujeres de Guanajuato van a seguir en la Edad Media, que es a donde quieren mantenerlas. Está este grupo político ultraconservador que tiene vínculos con grupos todavía más ultraconservadores en la historia de nuestro país, la ultraderecha, que está muy presente en algunos lugares todavía de nuestro territorio nacional. No hay que olvidar que por ahí nació el movimiento cristero,
en la Guerra Cristera a partir de 1928, y que ellos allí se considera todavía una herida no cerrada. Hay quienes todavía reivindican esa causa y la llevan, y de hecho la han llevado, ha habido gobernadores muy cercanos a ese movimiento en Guanajuato, la han llevado a la política pública. Y ahora tenemos un ejemplo muy, muy claro de lo que significa el ejercer el servicio público, que no es servicio público, sino quién sabe qué será, pero el ejercer el gobierno y también la legislación en favor de unos cuantos y también con criterios morales. Así las cosas. Hoy se cumplen 16 años del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 bebés. Integrantes del movimiento 5 de junio convocaron a una marcha hoy a las 6 de la tarde desde las instalaciones de la guardería ABC hasta las escalinatas del Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora en Hermosillo. La exigencia desde entonces y todavía hoy es justicia y garantías para que la tragedia no se repita. La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre el tema esta mañana en la conferencia de prensa en Palacio Nacional. Dijo que la tragedia de la guardería ABC mostró que la privatización y subrogación de los servicios públicos privados era un asunto ideológico y de corrupción, por lo que el actual gobierno recupera la capacidad del IMSS para brindar cuidado y educación a la primera infancia. Escuchemos. Zoe ha estado desde que llegó al IMSS muy de cerca con este tema. Incluso las familias nos ayudaron en validar el diseño de los nuevos centros de educación y cuidado infantil, de los nuevos CECIS. Y el fondo es que pues nosotros ya no estamos de acuerdo en esta subrogación de los servicios de guarderías del IMSS. Esta idea neoliberal de que lo público era malo per se y lo privado era bueno per se, pues mostró en el caso de la guardería ABC lamentablemente que no necesariamente, y que más bien era un asunto ideológico y de corrupción, el estar promoviendo la privatización de todos los servicios, porque se privatizaron muchísimos servicios y estuvieron involucrados muchísimos funcionarios de aquella época, no solamente en la subrogación de guarderías del IMSS, sino en muchas otras subrogaciones de los servicios públicos. Llegó a tal nivel que dejaron de construirse preparatorias o universidades para que crecieran las universidades privadas. No porque esté mal que haya universidades privadas, pero el Estado tiene una obligación, que es el derecho a la educación, e igual que el derecho que tienen las mujeres al cuidado de sus hijos o las familias cuando trabajan. Entonces esta idea de subrogar todo, de privatizar todo porque supuestamente era mejor, pues mostró que no es cierto. Y ese es el caso particularmente de las guarderías. Se subrogó prácticamente todo en el ISSSTE todavía, porque tenemos reuniones permanentes, hay subrogación en el ISSSTE. No solamente de los servicios dentro de los hospitales, sino de guarderías. Subrogación en el IMSS, que cambiaron las normas de protección civil y las normas de subrogación, pero permanecen de hace tiempo. Y nosotros estamos dándole la vuelta, es recuperar la capacidad del Instituto Mexicano del Seguro Social como institución pública para poder dar el servicio de cuidado y educación de la primera infancia. Ese es un cambio sustantivo. Van a ser cerca de 200 CECIS los que vamos a construir en el sexenio. Y se generaron nuevos protocolos, nuevas orientaciones educativas, nuevos esquemas de cuidado de los trabajadores y trabajadoras del IMSS. ¿Recuerda usted que en ese entonces, hace 16 años, quien usurpaba la presidencia de la República era Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que en este caso de la guardería ABC tomó la decisión de no llevar a fondo las investigaciones con la idea de proteger a una de las propietarias de esa guardería ABC, que se llama Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala. Era ella una de las dueñas de ese lugar. Esa guardería estaba subrogada. Lo que se hizo a partir del gobierno, del periodo de Felipe Calderón fue proteger a la prima de su esposa. El ministro Arturo Saldívar, el ministro en retiro Arturo Saldívar, comentó hace un par de años que en su momento, cuando él era miembro de la Suprema Corte de Justicia,
el gobierno, los representantes personeros de Felipe Calderón, y concretamente el que era secretario de Gobernación, habló con él, lo estuvieron presionando para que no investigara, para que no se autorizara un proyecto de resolución donde se iba a obligar a investigar hasta a fondo a los responsables de esa tragedia. Esto ocurrió en ese entonces, cuando la Corte quiso abordar el tema y que se llegara al fondo. 3 de los miembros de los 11 ministros de la Corte en ese entonces votaron en favor de que sí, que se investigara el caso, incluida la familia de Felipe Calderón. El resto de los miembros de la Corte, de los ministros, rechazaron esta propuesta y decidieron proteger a la familia de Felipe Calderón, que son corresponsables, de acuerdo con lo que se alcanzó de investigaciones, pues de lo que sucedió allí. Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo era una de las dueñas de esta guardería ABC, prima de Margarita Zavala. Parte pues de la historia que es importante que no se olvide y que se recuerde en un día como hoy. Abrazo de Acatempan. Trump y Xi Jinping hablan por teléfono. Y utilizamos esta figura muy mexicana que habla básicamente de un abrazo traicionero. Básicamente eso se refiere. También podemos haber usado otras, pero decidimos esta muy mexicana. ¿Por qué? Pues porque Donald Trump y Xi Jinping, los presidentes de Estados Unidos y China respectivamente, pues entraron en una ruta de conciliación y tomaron una llamada telefónica. Donald Trump confirmó que hoy sostuvo esta llamada, a la que llamó una excelente conversación que duró aproximadamente 1 hora y media. Informó que en esta plática se abordaron detalles del reciente acuerdo comercial que alcanzaron para reducir la guerra de aranceles que establecieron ambos países. El resultado, dijo Donald Trump, fue muy positivo. No se ha establecido cuáles son los detalles de lo que se habló en temas comerciales allí en esa llamada telefónica. Trump adelantó que delegaciones de los dos países se van a reunir pronto en un lugar por definir para una nueva ronda de conversaciones donde se van a abordar temas como el asunto de las tierras raras, del cual le hemos hablado aquí en estos espacios de Imer Noticias. Y también Donald Trump dijo pues que Xi Jinping lo invitó a ir a China junto con su esposa Melania Trump, y Trump dijo, órale, va. Y pues ya, prontico van a andar por allá en tierras chinas. Escuchemos. Tuvimos una buena conversación y hemos aclarado cualquier complejidad. Es algo muy complejo y lo aclaramos. El acuerdo fue tener a Scott y Howard y a Jameson. Iremos a reunirnos con sus principales personas y seguimos adelante. Pero no, creo que no tenemos todo. Creo que estamos muy bien con China y el acuerdo comercial. Tenemos un acuerdo con China, como sabes, pero estamos aclarando algunos puntos, sobre todo con tierras raras, imanes y otras cosas. Ha reducido las tasas de aranceles comerciales. Sigue en efecto. Tenemos el acuerdo. Es decir, hemos tenido un acuerdo. Anunciamos el acuerdo y estaremos. Podrías decir, ni siquiera diría que lo estamos finalizando, Scott. Diría que tenemos un acuerdo. Vamos a asegurarnos de que todos entiendan. Entiende el acuerdo. Tuvimos una buena conversación, por cierto, y él me invitó a China y yo a él aquí. Ambos lo aceptamos. Iré allí con la primera dama. En cierto punto, él vendrá aquí. Esperemos con la primera dama de China. Bueno, y esperemos que cumplan con las reglas de cortesía y que Melania Trump y Donald Trump lleven algún regalito a Xi Jinping y su esposa y viceversa. Habrá que preguntarse qué van a llevar, como cuando usted lo invitan a una cena, pues hay que llegar con algo, ¿no? Pero bueno, al menos esta conversación pues ocurrió también justo después de la típica conducta de Donald Trump. Ayer Trump dijo que el presidente de China es una persona dura, y que con Xi Jinping es extremadamente difícil negociar. El Ministerio de Relaciones de China aseguró que la llamada ocurrió a solicitud de Donald Trump, y según el gobierno chino, Xi Jinping le advirtió a Trump sobre posibles acciones respecto a Taiwán. Enfatizó que Washington debe manejar el tema de Taiwán con prudencia, señaló en un comunicado del Ministerio de Exteriores de
China. A esta ya tensa relación entre las potencias por la guerra comercial que mantienen todavía, se suma la disputa de las últimas semanas por los minerales de tierras raras. Estados Unidos acusa a China de bloquear nuevas licencias de exportación de ese grupo de 17 elementos químicos para la industria de semiconductores y automóviles estadounidenses. Así es que pues ya, por lo pronto ya entró en otra ruta la relación comercial entre China y Estados Unidos. Donald Trump, un presidente homófobo. Junio es el mes de la diversidad sexual y en Estados Unidos va a ser una de las jornadas más difíciles de la historia porque Donald Trump precisamente ha dicho que no va a llevar a cabo ninguna proclamación de junio como mes del orgullo, según lo confirmó la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Algunos usuarios de redes sociodigitales han reprobado esta decisión porque además de que hace todavía más profundo la nueva política antiderechos de Donald Trump, pues ha prácticamente obligado de alguna manera a algunas empresas privadas de Estados Unidos a cambiar también su posición que había sido tradicionalmente proclive a recordar este mes de la diversidad y que ahora han decidido acatar o seguir o pues agacharse ante Donald Trump. Ya son 4 meses de este devastador gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump en Estados Unidos, con consecuencias para otras latitudes. ¿Qué políticas contra la diversidad ha llevado a cabo Donald Trump? Nuestra compañera Kathleen Velázquez nos recuerda. ¿El presidente Trump tiene planes de realizar alguna proclamación o será solo junio este año? No hay planes de una proclamación para el mes de junio, pero puedo decirles que este presidente está muy orgulloso de ser su presidente para todos los estadounidenses, sin importar su raza, religión o credo. Este año el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene planes de realizar alguna proclamación o reconocimiento de junio como el mes del orgullo LGBTIQ+. Así lo confirmó la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. En redes sociodigitales, usuarios han señalado que esta decisión es una muestra más de la agenda del actual gobierno estadounidense contra los derechos de su comunidad, además de no ser el primero. También los usuarios expusieron que marcas comerciales que en años anteriores ya habrían cambiado sus iconos desde el primer día de junio, este año aún no lo han hecho. Tales son los casos de Apple, International Business Machines, HP, American Airlines, Paramount y Vogue. ¿Retrocesos en contra de la diversidad? Desde su segunda llegada a la Casa Blanca, el magnate republicano ha implementado una serie de acciones que han representado retrocesos en los derechos a favor de la comunidad LGBT. El pasado 20 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva por la que su gobierno solo reconocería 2 sexos, el femenino y masculino, el cual únicamente se basaría en una clasificación biológica y no de identidad. Usuarios transgénero han denunciado que al realizar trámites de actualización de documentos oficiales, pese a que legal y oficialmente ya eran reconocidos con su nuevo sexo, al regreso de sus documentos, estos nuevamente indican su sexo biológico. Como parte de la misma orden, el mandatario estadounidense señaló que las mujeres trans no podrían participar en deportes femeniles con mujeres cisgénero. Escribió que estaba mal. Este martes 3 de junio, luego de que la competidora transgénero, Avi Hernández, ganó 2 títulos en competencias estatales femeniles de California, Trump anunció que grandes multas serán aplicadas. También el pasado 20 de enero, Trump firmó una orden que finaliza el programa Diversidad, Equidad e Inclusión, lanzada durante el gobierno del expresidente Joe Biden, que promueve el bienestar, salud y protecciones federales contra la discriminación, además de prohibir su participación en el ejército. Trump calificó a estos programas como radicales, ilegales e inmorales. Un día después, durante el servicio de oración inaugural en la Catedral de Washington, la obispa Marianne Edgar Booth llamó a Trump a tener piedad con la comunidad migrante y la comunidad LGBT. Permítanme hacer una última súplica, señor presidente. Millones han puesto su fe en usted y como le dijo a la nación ayer, usted sintió la mano de un Dios amoroso.
En nombre de nuestro Dios, le pido que tenga misericordia de la gente en nuestro país, quienes ahora tienen miedo. Hay infancias lesbianas, gays y transgénero, familias demócratas, republicanas e independientes, algunas que temen por sus vidas. También organizaciones internacionales como Human Rights Watch señalaron como preocupante las acciones implementadas por el mandatario republicano, al advertir que ponían a la comunidad en riesgo extremo de violencia física y sexual. En materia de salud, y de acuerdo con datos de The New York Times, en sus primeros 100 días de gobierno, el presidente Donald Trump canceló 323 de 669, es decir, el 48% de las subvenciones en institutos nacionales de salud relacionados a la comunidad LGBTIQ+. También detuvo el financiamiento a universidades privadas y públicas sobre investigaciones de salud. Tal es el caso de la Universidad Estatal de Florida, en la que se cancelaron investigaciones valoradas por $41 millones, en las que, entre otros temas, se realizaban trabajos para prevenir el VIH en adolescentes y adultos jóvenes, enfermedad que, de acuerdo con datos del gobierno de Estados Unidos, padece más de 1.2 millones de personas en su territorio. ¿Imitadores? En Argentina, el presidente Javier Milei también ha realizado declaraciones en contra de la comunidad LGBT, al señalar que la ideología de género solo promueve el abuso. Promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben. Y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo, o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión. Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos. En este contexto, un informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ de Argentina expuso el incremento de la discriminación a la comunidad. En 2024, en el país se registraron 140 casos de discriminación. En abril de ese mismo año, las dependencias gubernamentales despidieron a más de 85 personas transgénero o transvesti, lo que ocasionó movilizaciones por parte de la comunidad. 2 meses después, tribunales en el país ordenaron la restitución de sus puestos a algunas de las víctimas de discriminación. En febrero de este año, el gobierno argentino emitió un decreto que prohíbe realizar tratamientos hormonales o adecuaciones físicas a menores de 18 años, por lo que se modifica la Ley de Identidad de Género que permitía a las y los menores acceder a tratamientos sin autorización judicial. Esta medida también fue bloqueada por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná el pasado 30 de mayo. El Salvador. En 2024, el presidente Nayib Bukele retiró contenido de ideología de género de los materiales escolares, los cuales dijo van contra lo natural. Bueno, nosotros no permitimos esas ideologías en escuelas y en los colegios. Creo que es importante además no solo que la currícula no lleve esta ideología de género y todas esas cosas, sino que también es importante que los padres estén informados y tengan voto en lo que van a aprender sus hijos. Justamente. Nosotros confiamos en nuestros hijos, que es lo que más vale para nosotros, se los confiamos al sistema educativo para que les enseñen cosas útiles en su vida, biología, matemática, claro, cosas importantes para su aprendizaje, y luego vienen y quieren meterles ideologías, quieren meterles cosas contrarias a la naturaleza. Además pagado por los taxes. Claro, pagado por los impuestos, pero aparte de eso, yo creo que al final a mí no me molestaría pagar si tuvieran una educación de verdad. Basado en lo académico. Pero nos hacen pagar para que tengan una educación contraria a la naturaleza, contraria a Dios, contraria a la familia, contraria a lo que los padres queremos. Ese es el verdadero peligro y hay que erradicar eso de las escuelas, porque no es así nomás que pasa, es un plan premeditado para destruir a las futuras generaciones. Además, anunció que los funcionarios que no se alinearan con sus políticas para proteger a las nuevas generaciones serían removidos de sus puestos. Para Imer Noticias, Kathleen Velázquez.
Hay pues apenas un vistazo de la situación de Donald Trump y su política antiderechos. Por cierto, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, le estuvo de visita en la Casa Blanca y le llevó un regalo a Donald Trump. ¿Cuál cree usted que fue el regalo? Le llevó el certificado de nacimiento de su abuelo paterno, Frederick Trump, quien nació en 1869 en lo que es hoy Alemania. El nombre del abuelo de Donald Trump es Friedrich Trump. Merz le regaló el documento enmarcado al comienzo de esta reunión bilateral celebrada en la Casa Blanca. Donald Trump quería evitar visiblemente el tema, nada más le dijo muchas gracias, déjame ver dónde lo voy a colgar. Y bueno, esto fue lo que sucedió. Este es el certificado de nacimiento del abuelo de Donald Trump, nacido en 1869 cerca de Bad Dürkheim. Sí, en serio, su nombre de pila era Friedrich. ¿De verdad? Eso es muy alemán. Un nombre alemán muy serio, Bad Dürkheim, es muy alemán. Pero quiero agradecerle mucho en primer lugar, quiero agradecerles por esto. Es un placer, muchas gracias. Gracias de nuevo. Lo colocaremos en un lugar de honor. No sé, tal vez veamos. Ese será un buen lugar. Pues sí, aquí, allá, en cualquier parte, no hallaba Donald Trump pues de cómo salirse de ese embrollo, que mira, que pues, con toda la jiribilla del mundo llegó el canciller alemán, le hizo este regalito. Esto simple y sencillamente reivindica lo que se ha señalado desde hace ya varios años a propósito de la política antiinmigrante de Donald Trump. ¿Por qué? Pues porque sí, efectivamente, el abuelo del presidente de Estados Unidos, Fred Trump, era inmigrante. La mamá de Donald Trump también era inmigrante. La primera esposa del presidente de Estados Unidos era inmigrante y actualmente Melania Trump también es inmigrante. Es decir, pues Donald Trump está rodeado de migrantes en su familia y sin embargo es anti-inmigrante. Él odia a los inmigrantes y pues por eso es que aplica este tipo de políticas con consecuencias devastadoras para miles de familias. Ahí pues lo que sucedió este día en la Casa Blanca. La jiribilla. Y pues no las ha tenido todas consigo este personaje, Donald Trump. ¿Por qué? Porque ahora enfrenta una situación, un desencuentro fuerte con Elon Musk, que fue uno de sus principales colaboradores. Fue el jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Musk abandonó el gobierno de Trump hace unos días. La despedida fue muy cariñosa, pero luego se supo que no era tanto, que nomás estaban guardando las apariencias. Este martes, Elon Musk publicó el gran y hermoso proyecto promovido por Donald Trump. Lo llamó el gran y feo proyecto. Se refiere al paquete fiscal que se discute en el Capitolio, en el Congreso de Estados Unidos. Musk dice que pues va a provocar que la economía de Estados Unidos se vaya a la quiebra. En respuesta, Donald Trump publicó que en realidad Elon Musk ya estaba en la cuerda floja y que Elon Musk no se fue, que él lo corrió. En su cuenta de Truth Social, Donald Trump escribió: le pedí que se fuera, le quité su mandato de vehículos eléctricos que obligaba a todos a comprar autos eléctricos que nadie más quería. Eso que él sabía desde hacía meses que iba a hacer y simplemente se volvió loco, lo que dijo Donald Trump de Elon Musk. La forma más fácil de ahorrar presupuesto de billones y billones de dólares es finalizar los subsidios gubernamentales y los contratos de Elon. Y Elon Musk respondió que era una mentira muy obvia, muy triste, y luego le dijo: sin mí, Donald Trump habría perdido las elecciones, los demócratas controlarían la Casa de Representantes y los republicanos estarían 51-49 en el Senado. ¡Qué ingratitud! Eso sonó como un personaje, como el piporro, pues. Y uno de los últimos mensajes de Elon Musk en X es que dijo Elon Musk que Donald Trump está en los archivos de Jeffrey Epstein, este personaje acusado de abusar sexualmente de menores de edad y de organizar fiestas con menores de edad a las que asistieron personajes de la política y del mundo empresarial. Y dice pues que Donald Trump está también en esos archivos de Epstein y por eso no se hacen públicos. Y cierra su comentario: ten un buen día, Donald John Trump. Así pues
este pleito que ya protagonizan estos dos personajes que eran muy, muy cercanos. Así pues, la situación que enfrenta ahora mismo en Estados Unidos. Así las cosas, por eso le decimos que pues que sí, que finalmente llegaron a un fuerte desencuentro. Esta que parecía una pareja muy, muy cercana, muy parecida a Luis Macías y Pedro Chávez A Toda Máquina. Pues no, pues algo sucedió que ya se volvieron a pelear. Y bueno, pues es parte de lo que sucede en Estados Unidos, pero vamos a México porque pues ya los museos del INAH ya han reabierto después de que permanecieron cerrados por algunos días por una situación que hubo, un cambio de contrato en el personal de seguridad de los museos que obligó a que permanecieran cerrados. Ayer la presidenta Sheinbaum ordenó que se desplegara la policía auxiliar en los museos cerrados y que se encargaran de la vigilancia de la seguridad, y eso ha permitido que ya ahora mismo estén en funcionamiento. Es el caso del Museo Nacional de Antropología e Historia, el Castillo de Chapultepec, el Museo de las Intervenciones, entre otros, que están ya en pleno funcionamiento. La situación ya ha entrado a este nivel, ya el tema de por qué habían estado cerrados y que causó una gran controversia en redes sociodigitales, pues ha sido ya solucionado. Vamos a tener más información en un momento. Antes le comento que a propósito de lo ocurrido en las afueras del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Secretaría de Educación emitió un comunicado donde reprueba todo acto vandálico que atente contra edificios públicos y privados. Esto después de que la coordinadora pues quemó objetos y algunos muebles de estas oficinas sindicales. Nos vamos a enlazar con nuestra compañera Carolina López Hidalgo, que está haciendo un recorrido por los museos que están abiertos. Carolina, buenas tardes, cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente estamos recorriendo algunos de estos recintos. Nos encontramos en el Museo de las Intervenciones, pero bueno, pues se dio a conocer que los museos del INAH, como el Nacional de Antropología, el Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, también el del Carmen, pues bueno, volvieron a abrir sus puertas este jueves con la presencia ahora de elementos de seguridad de Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina. Esto tras su cierre por 2 días ante la falta de personal privado después de una nueva licitación. El Instituto Nacional de Antropología e Historia destacó que las compañías que ganaron la licitación debían de empezar sus operaciones a partir del domingo 1 de junio. Sin embargo, pues no se contó con la cantidad pues necesaria de personal para resguardar el acervo de los recintos. Esta mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que los museos abrirían sus puertas con el apoyo de esta policía auxiliar, algo que benefició a los usuarios y visitantes a estos recintos. La verdad es que hemos visto movimiento en este Museo de las Intervenciones y pues desconocían, Alberto, que estuvieron cerrados muchos de ellos, y bueno, pues ya están abiertos, la gente está disfrutando. Y eso es lo importante, poder visitar y sobre todo también tener el resguardo de estos museos y de estas miles y miles de piezas que se tienen. Pues hasta aquí mi reporte, muchas gracias. Gracias, Carolina, que tengas buena tarde. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, nuestra compañera Carolina López Hidalgo en este recorrido por los museos que ya están reabiertos. Así es que si usted quiere ir, pues adelante, está usted totalmente, completamente invitado. Ya nos vamos. Les recuerdo que a las 6 de la tarde usted puede escuchar o sintonizar o conectarse a Gustavo Ramírez en SPR Informa, tu punto de referencia, y mañana a las 7 en punto a Adriana Estela Flores en Entre Líneas, tu punto de referencia. Nos despedimos, pues ya que nos llegaron las sugerencias. Nos llegaron sugerencias a lo que le habíamos comentado, qué canción le dedicaría a este pleito tan intenso que pues hasta les parece ya rompimiento, de esas escenas de rompe y rasga. Le preguntamos qué canción le dedicaría a Elon Musk y a Donald Trump y nos llegó esta sugerencia y con eso nos vamos. Hasta mañana. Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta
inconsciente y presumido, falso enano, rencoroso, que no tiene corazón, lleno de celos, sin razones ni motivos, como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso, inseguro de sí mismo, soportable como amigo, insufrible como amor. Este hombre que tú ves ahí, que parece tan amable, dadivoso y agradable, lo conozco como a mí. Este hombre que tú ves ahí, que parece tan seguro de pisar bien por el mundo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano, rencoroso, que no tiene corazón, lleno de celos, sin razones ni motivos, como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso. Imer Noticias presentó El Acento con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.